basado en este pasaje de Hebreos, vamos a hablar acerca de la humanidad de Jesús, porque acabamos de hablar, es aquel que se hizo carne y que murió por amor. Y una canción también que me gusta mucho y la vamos a oír hasta el final, se llama Paz en la tormenta, la canta una persona que se llama Renan Carias, que no es muy conocido para nosotros, no sé si sea argentino, probablemente allá lo conozcan, pero la canción es muy bonita y esa canción me gusta mucho porque habla de cómo los cristianos podemos experimentar paz en la tormenta, precisamente. Esa paz que, aunque pasemos por momentos bien difíciles, la podemos experimentar. No quiere decir que no nos pase nada, no quiere decir que no sintamos nada, sino que tengamos esa paz. Y eso solamente es posible porque Dios nos da paz, pero la paz que Dios nos da, Jesucristo dijo, mi paz les dejo, la paz les doy, no como el mundo la da. Pero lo que me gusta mucho de Jesucristo, de nuestro amado Dios, es que Él no nos da la paz como si la arrojara desde el cielo con una cubeta. Ya que el Señor hubiera aventado una cubetada de paz y nos cae a los que nos cayó, sino que nuestra paz proviene de el compromiso que hizo Jesucristo de venir a este mundo y entregarse por nosotros, porque Jesús no solamente nos ama y nos comprende, sino que cuando pasamos por sufrimiento, Él va con nosotros y camina con nosotros y se alegra con nosotros y se entristece con nosotros y se goza con nosotros. Él vive con nosotros todas las experiencias que nosotros vivimos. Jesús no solamente nos mira desde el cielo ahora que ya está en su gloria, sino que Él experimenta, Dios experimenta por amor a nosotros lo que nosotros vivimos cada día y se duele con nuestro dolor y se alegra con nuestras alegrías, y cuando estamos tristes nos abraza. Por eso cuando pasamos por tiempos bien difíciles, sabemos que Jesús como humano, Él como humano ya pasó por todo ese camino y por eso puede guiarnos. Por eso vamos a leer lo que dice, por favor, hermano, Hebreos 2, del 5 al 18. Buenos días. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, yo y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser
en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria a su palabra. Gracias, hermano. Aquí podemos ver que en este pasaje de Hebreos Dios enfatiza el tema de la humanidad de Jesús. Aquí nos explica ampliamente y enfatiza acerca de la humanidad de Jesús, porque Jesús, hermanos amados, fue completamente humano, así como fue completamente divino. Jesús, cuando estuvo en carne, cuando entró al mundo para estar en carne, Él fue completamente humano. Y cuando digo completamente humano, significo con esto que Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Experimentó tentación, lo dice la Escritura. ¿Ustedes creen que experimentó miedo? Podría hacérsenos raro, ¿verdad? Algunos podrían hacérseles raro que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, y quien visitó la tierra, hubiera tenido miedo. Pero Jesús experimentó miedo. Por eso dice que fue tentado. Y todo es todo. Fue completamente humano y fue completamente divino. En Él cumplió Dios su promesa a la humanidad. Dios había prometido a la humanidad salvación. ¿Cuándo fue que prometió el Señor promesa a la humanidad de salvación? Desde el momento que Adán pecó. Desde el momento que Adán pecó, la humanidad cayó, la imagen de Dios fue distorsionada, la imagen de Dios fue destruida, y en ese momento Dios prometió salvar a la humanidad. Y las experiencias de Jesús, las experiencias del Hijo de Dios, incluyen todo tipo de experiencias tuyas y mías. Jesús tuvo que orar con fe. ¿Alguna vez habían pensado que Jesús tuvo que orar con fe? ¿Saben que hay ciertas cosas que me parece que me gusta enfatizarlas, porque a veces como que se nos podrían pasar por alto? Como Jesús es el Hijo de Dios y Él decía, yo oro al Padre y no, yo hago lo que el Padre me dice. No sé si a veces ha pasado por tu mente como que Él no necesitaba fe porque Él veía al Padre. Pero en realidad, mientras estuvo en carne, Él no veía al Padre. No. Él oraba. Y tenía que tener fe para creer. Es más, eso si quieren no lo anoten y luego lo editas. No, no es cierto, no importa. Estoy bromeando. Pero esto que voy a decir es una opinión mía. Yo creo que a veces el Señor mismo tuvo momentos de lucha para pensar, ¿y de veras será que soy el Hijo de Dios? Él experimentó todo tipo de tentación. Entonces el Señor tuvo que orar en fe, tuvo que experimentar la obediencia también. Él tuvo que ser obediente. Él experimentó la tentación, experimentó la soledad, experimentó la muerte. Y por todas esas experiencias que Él tuvo, por eso es que Él es el canal por medio del cual Dios trajo salvación al mundo del pecado y de la muerte, y llevar así a muchos hijos a su gloria. Fue de esa manera, tenía que ser de esa manera, que Jesús experimentara lo que todos los seres humanos experimentamos, para que Él pudiera ser el canal de bendición, de salvación, el canal de perdón, y llevarnos a su gloria. Y aquí en este pasaje que nos hizo favor de leer el hermano Ventura, vamos a verlo dividido en algunos segmentos para entender por qué se hizo humano el Hijo de Dios. En primer lugar, respondiendo a la pregunta ¿por qué se hizo humano? Lo hizo para cumplir la promesa de salvación que hizo Dios a la humanidad. Para eso se hizo humano, en primer lugar, para poder cumplir esa promesa. La promesa que Dios le hizo a la humanidad, que había caído. Ahora, no me pregunten por qué, porque yo no lo sé. No me pregunten cómo. Bueno, cómo sí lo sé, pero ¿por qué? No me lo pregunten. Pero en realidad esa promesa, por causa de haber pecado, Dios se la hizo a la humanidad y no a los ángeles. ¿Saben que los ángeles también
una tercera parte de los ángeles pecaron contra Dios. Y sin embargo esa promesa no fue dada a los ángeles, fue dada a nosotros. Amén. La salvación no es para los ángeles caídos, es para los hombres caídos, es para la humanidad caída. ¿No te sorprende eso? A mí sí, a mí me sorprende mucho. Dios le dio esa promesa a la humanidad, no a los ángeles, y el plan de Dios de salvar y de establecer su reino y un nuevo orden de salvación se la encarga al hombre también y no a los ángeles, porque es a nosotros a los que nos dice que gobernaremos junto con él. Aquí lo vemos hace rato. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios algo así? A nadie, nada más a nosotros. ¿Qué hizo la gente? O mejor dicho, ¿qué mira la gente? La gente alrededor nuestro cuando mira el mundo. ¿Qué mira? Problemas, hambre, violencia. ¿Qué mira el mundo? Traición, celos, amargura, destellos de felicidad, búsqueda de felicidad entendida de quién sabe qué sea eso, pero pues la gente lo busca. Me gusta la película de Bruce Willis. No. ¿Cómo se llama? En busca de la felicidad. Es Will Smith. Me gusta la película de Will Smith, pero el título como que no es muy adecuado, porque el título es En busca de la felicidad, pero en realidad es en búsqueda de poder salir de la pobreza y que le vaya bien, lo cual está perfecto, pero la idea es como si la felicidad fuera ser un hombre millonario. El hombre busca la felicidad, pero no la encuentra. ¿Qué es lo que ve alrededor? Ve un montón de problemas que lo intimida, que lo asusta. Por eso las generaciones actuales inclusive ya hay una tendencia muy fuerte y muy marcada de no tener hijos. ¿Por qué? Porque el mundo está tan horrible que para qué traer hijos al mundo. Esa es la filosofía que se cierne en la humanidad, en las generaciones recientes. Porque hay un gran miedo, porque hay una gran desesperanza, porque no ven el mundo perfecto que Dios creó y no lo pueden ver porque este mundo es resultado del pecado. Pero los cristianos no es que no lo veamos, los cristianos vivimos con esperanza y vemos con esperanza el cumplimiento de la promesa de Dios. No es que no veamos todo eso, hermano, pero los cristianos sí tenemos hijos porque tenemos la esperanza de que nuestros hijos son herencia de Jehová, y que dice el Señor: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Porque nosotros, aunque vivimos en el mismo mundo que ven los demás, nosotros tenemos la confianza y la esperanza que el Señor es nuestro pastor y que no ha de faltarnos nada. Aunque a veces de repente tengamos que hacer alguna maroma, pero el Señor nos ayuda en la maroma para maromear y alcanzar. Pero el Señor provee y bendice, y nosotros tenemos paz en medio de la tormenta. La tormenta está, pero tenemos paz en medio de la tormenta. Los cristianos vemos con esperanza que el Señor interviene, pero lo más importante, vemos con esperanza el futuro cumplimiento de la promesa de Dios, cuando Él vendrá a establecer su reino definitivamente. Y además, como sabemos, porque el Señor nos lo reveló, que entre mayor sea la problemática del mundo, entre más cosas feas veamos, es porque el Señor está cada vez más cerca. Así lo dijo. Así lo dijo, y entonces cuando vemos el mundo como está, por supuesto pedimos a Dios que se detenga la violencia, que pare la maldad, pero al mismo tiempo sabemos que el Señor ya viene pronto, que ya no tarda en venir. Entonces sabemos que el mundo venidero ya está cerca. De hecho, el mundo venidero, el Señor Jesús lo estableció desde el momento que Él vino por primera vez. Ese mundo venidero lo estableció Jesús, o mejor dicho, lo comenzó a establecer.
Y Jesús comienza a venir a nuestras vidas cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Estableció el mundo venidero, pero lo está estableciendo cada vez que un hombre o una mujer aceptamos a Cristo en nuestros corazones. El mundo venidero se establece y se está estableciendo y se sigue estableciendo, pero el mundo venidero vendrá en su plenitud cuando Jesucristo regrese. ¿Ya los hice más? ¿Me están siguiendo? Sí. Es un proceso maravilloso que Jesús empezó. Continúa haciéndolo cada vez que se establece su reino en el corazón de un hombre y una mujer. Y estamos esperando la plenitud de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 9 nos dice, bueno, que comienza diciendo que al hombre le entregó y sujetó las cosas, pero al mismo tiempo dice, sin embargo, vemos ahí en ese pasaje, vemos que no está todo sujeto. ¿Sí se pusieron atención cuando leyó esto? Él dice, Dios sujetó al hombre todas las cosas, la creación. Y de hecho sí, nosotros los seres humanos, pues en realidad administramos y dominamos la creación. Es sorprendente, pero todos los animales respetan al ser humano. Y a menos que se vean amenazados, o que tengas la mala suerte de encontrarte un león hambriento, pero en general los animales nos dan la vuelta. Eso es algo sorprendente, ¿no es cierto? Estaba viendo el otro día un video de un guardabosques, no sé si en la India, supongo que por allá, en algún lado, un guardabosques sacando su botellita de agua y haciéndole así, cálmate, 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 a una cobra para darle de beber. Una cobra que tenía sed, estaba en una zona desértica y el guardabosques se encuclilla, la cobra preparada y él calmándola y ofreciéndole agua y la cobra bebiendo. ¿Por qué es posible? Porque Dios sujetó todo bajo nuestros pies y aún los animales nos respetan, pero al mismo tiempo el mundo no está sujeto y entonces tenemos la contaminación de la semana pasada y entonces tenemos incendios por todas partes y entonces tenemos un montón de cosas, como dice aquí, y eso de que lo sujeto pues no está completamente sujeto. Y entonces tenemos el versículo 9, porque cuando dice, en el 8 dice, pero todavía no vemos todas las cosas sujetas. O sea, Dios sujetó todas las cosas, pero todavía no las vemos sujetas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué si Dios sujetó todas las cosas no las vemos sujetas? Porque Dios entregó toda la creación al hombre, pero el hombre pecó y entonces perdimos una parte importante de la autoridad. Y desde que el hombre pecó, esa total autoridad sobre la creación la perdimos, y además no solo la perdimos, sino que nos hemos dedicado a destruir en gran medida la creación que Dios nos dio. Pero el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho hombre, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, aunque a nosotros como humanidad nos entregó la creación, no está totalmente sujeta, pero está sujeta a Jesucristo. ¿Para qué murió? ¿Para qué se hizo humano el Hijo de Dios? Para traer una promesa de salvación de la creación y a la humanidad. ¿Me están siguiendo? El mundo venidero entonces es sujeto a Jesucristo y habrá de ser establecida la plenitud del mundo venidero cuando Él venga por segunda vez. Y este mundo entonces podrá ser lo que originalmente tenía que haber sido. ¿Por qué se hizo humano el Hijo de Dios? En segundo lugar, para llevar muchos hijos a la gloria. Versículos 10 al 13 que ya leímos hace un ratito. Solo Jesús, solamente Él es la perfecta persona que Dios planeó. Es decir, Dios planeó un ser humano perfecto, un ser humano en donde su imagen y semejanza Él la vertió cuando creó al ser humano, pero esa imagen y semejanza fue distorsionada, cayó, pero Dios en Jesucristo es el tipo perfecto de persona que Dios había planeado para la humanidad.
Es la imagen que no se desfiguró por el pecado, porque Jesús jamás pecó. En Él sí, la imagen y semejanza de Dios quedó perfecta y jamás fue distorsionada, porque Él es el autor de la creación. ¿Sabían que Jesucristo es el autor de la creación? Sí. Y como autor de la creación, es el autor de la salvación. Sí. Es el autor de la creación, el autor de la salvación. ¿Y con qué propósito? Con llevar muchos hijos a su gloria, a la gloria del Padre. Por eso Jesucristo es un líder que no solamente enseña el camino, sino que Jesucristo es el líder que es el camino. No es un líder que enseña el camino, Él es el camino y no se avergüenza, dice aquí, de llamarnos hermanos. Porque algunos seres humanos, sinceramente, delante del Padre seríamos impresentables. Pero el Señor Jesucristo jamás se avergüenza de ninguno de nosotros de llamarnos hermanos, pues su sufrimiento fue parte de identificarse con nosotros en nuestro pecado. ¿Sí se entiende? Se identificó con nosotros en nuestro pecado por causa de su sufrimiento. Y dado que nos iba a abrir el camino, Jesucristo nos iba a abrir el camino al Padre, tenía que empezar donde estábamos nosotros. No podía empezar arriba de una montaña diciendo suban. Tenía que bajar hasta donde estábamos nosotros para guiarnos al camino al Padre. Y para hacer Él el camino al Padre, tenía que empezar donde nosotros estábamos para que podamos nosotros a su vez ser hijos de Dios. Por eso es la segunda razón que encontramos aquí en este pasaje. ¿Por qué se hizo humano? Para llevar a muchos hijos a su gloria. En tercer lugar, ¿por qué se hizo humano el Hijo de Dios? Versículos 14 y 15, para derrotar a la muerte y a Satanás. Era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hiciera humano para derrotar a Satanás y derrotar a la muerte. Porque el propósito del diablo es la destrucción de todo lo que Dios creó. Y el propósito de la muerte es que nosotros vivamos con esa amenaza todo el tiempo. Pero el propósito de Jesús al hacerse hombre es destruir la muerte y librar a todos nosotros, a todos los hermanos de Jesús, del temor a la muerte. El temor a la muerte es algo que el ser humano trae, yo creo que desde que toma uso de razón. Y por el temor a la muerte, algunos tienen tanto temor a la muerte que hacen tantas barbaridades. Desde las más tontas, si ustedes me lo permiten, desde las más simples y tontas. Avenida José López Portillo, Hospital General Alfredo del Mazo. ¿Por qué los políticos le ponen nombres a las calles, a las avenidas, a los hospitales? Por su propio temor a la muerte, por su miedo al olvido, porque saben que un día van a morir y pasados algunos años no se va a acordar de ellos, pero ni su bisnieto. Pero dejemos el nombre puesto en una calle. Y por el temor a la muerte se hacen muchas y muchas cosas, desde lo más simple como eso, hasta las guerras, hasta las invasiones, hasta tantas y tantas barbaridades, porque la muerte es una sombra que oscurece la vida. Y mucha gente inclusive no vive mucho pensando que se puede morir, y paradójicamente se muere más rápido. Entre más miedo le tienen a la muerte, más rápido se mueren. Sí. ¿No es cierto? Pues sí, es definitivo. Porque el hombre es esclavo del temor de la muerte en vez de gozar de la vida. Entonces, cuando Jesucristo vino a derrotar la muerte, entonces resulta que nosotros somos libres del temor de la muerte. Y ya no vivimos haciendo actos por miedo a la muerte, sino por amor a la vida. Y una gloriosa paradoja: ¿cómo fue que Jesucristo nos libró del temor de la muerte? Muriendo Él.
Qué maravillosa paradoja. Jesucristo se hizo hombre, se hizo humano para poder derrotar el miedo a la muerte, la amenaza de la muerte, precisamente muriendo. Porque al morir, Él derrotó la muerte y entonces nos libró de ese temor, y desde entonces vivimos y morimos sin temor. Por supuesto, el cristiano tiene que pasar por la experiencia de la muerte física. Todos. Pero ya no le teme el cristiano a la muerte, a lo que significa la muerte en el más amplio sentido, porque la verdadera muerte es la separación eterna de Dios. Entonces, todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte, pero no le tenemos miedo a la muerte. Miedo no le tenemos a la muerte en sí. Ok, por supuesto, vivimos y no queremos irnos porque tenemos a quienes dependen de nosotros, a quienes dejar. Pero no es el miedo a la muerte lo que nos detiene. Y aún eso, si tenemos la paz de Dios, podemos saber que cuando llegue nuestro momento, Dios se va a encargar de todos los nuestros. Amén. Y mucho mejor que lo que lo hacemos nosotros. ¿No? Sí. ¿Por qué se hizo humano el Hijo de Dios? Para librarnos del temor de la muerte. ¿Por qué se hizo humano el Hijo de Dios? Para confrontar el pecado y las tentaciones. El Señor podía perdonarnos, sí, pero envió a su Hijo a confrontar el pecado y las tentaciones. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vencer el pecado y vencer las tentaciones. Si Dios solamente hubiera seguido con el orden sacrificial, con las leyes sacrificiales, perdonándonos y perdonándonos y perdonándonos a través de los sacrificios, a través de las ofrendas de paz y todo aquello del Antiguo Testamento, el hombre jamás hubiera podido saber que puede vencer el pecado y que puede vencer la tentación. A lo más que podían aspirar era a pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón. Pero Jesucristo se hizo humano para vencer el pecado y vencer la tentación. Y entonces, de esa manera, ayudarnos a que nosotros entendamos que podemos vencer el pecado. Que no estamos ya esclavos del pecado y no estamos destinados para toda nuestra vida perpetuamente a pecar. Sino que Él venció como hombre, no como Dios, sino como hombre. Venció el pecado y venció las tentaciones, y entonces nos muestra que podemos hacerlo. Y además Él entiende todas las pruebas y todas las tentaciones que vivimos en nuestras vidas humanas. Es decir, nos muestra y a la vez entiende las tentaciones que tenemos, y por lo tanto puede darnos esa compañía y esa ayuda en el momento crítico de nuestras vidas. Jesucristo entiende todas las pruebas por las que pasamos, y dice aquí que envía ayuda, o ha venido a rescatar a la descendencia de Abraham. Dos cosas interesantes aquí en esta parte. Dice que no a los ángeles, sino a nosotros, pero a la descendencia de Abraham. En un análisis extremo, ¿somos descendencia de Abraham o descendencia de Adán? En realidad somos descendencia de Adán. Entonces, ¿por qué en este versículo dice que trajo esa bendición a la descendencia de Abraham y no a la de Adán? Por la fe para los israelitas, pero ellos no murieron. Porque las promesas, pero aún por la fe. es correcto, pero aún ellos eran descendientes de Adán. Sí, Por la fe. Por la fe. Es decir, se refiere a la descendencia de Abraham, porque Abraham es reconocido como el padre de la fe. Y por ser reconocido como el padre de la fe, los hombres todos los hombres y mujeres del mundo que vivimos en comunión con Dios por medio de la fe, metafóricamente hablando, se dice que somos descendencia de Abraham, descendientes del hombre de fe. Y entonces trajo ayuda a la descendencia de Abraham para señalar
a los que vivimos por fe, como la fe que sostuvo a Abraham en toda circunstancia. Es importante que Abraham es ejemplo de fe, porque él fue sostenido por su fe, aún en medio de muchas dificultades y muchas pruebas. Y así nosotros somos sostenidos por Dios, por la fe, en medio de situaciones y dificultades. Entonces, como podemos ver en este pasaje, ¿por qué se hizo humano el Hijo del Hombre? Se hizo humano para cumplir la promesa que Él dio de salvar a la humanidad. Lo hizo para llevar muchos hijos a su gloria. Cada vez que un hombre, una mujer se entrega a Cristo, se convierte en un hijo de Dios. Y entonces somos parte de su familia. Es el primogénito entre muchos hermanos. Se hizo humano para derrotar a la muerte y al diablo. Por eso cuando Él dijo consumado es, en ese momento estaba derrotada la muerte y derrotado el diablo, que pensaba que había logrado vencerlo. Y justamente al revés, cuando Él muere y resucita, el diablo pierde todo su poder. Y no solamente pierde el poder sobre Jesús, sino que ahora Jesús nos lo da a nosotros. Y recuerdan cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, les doy poder para echar fuera a los demonios y aullar a las serpientes. Y nosotros tenemos poder sobre el diablo, sobre Satanás. Él se hizo humano para confrontar el pecado y las tentaciones, y poder nosotros de esa manera saber que también podemos vencer el pecado y las tentaciones. Él se hizo humano para vencer el pecado y la muerte. Como pueden ver, hermanos, Hebreos nos ayuda y nos ubica para ver el presente con la seguridad de que Dios está con nosotros en el presente, y para ver el futuro con esperanza, porque Cristo volverá a establecer su reino. Amén. Nosotros vivimos con esperanza, no vivimos con angustia. Aunque el mundo, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y nosotros estamos esperando de un momento a otro la venida del vencedor, el establecimiento de su reino. Y yo no sé tú, pero yo creo que cada vez está mucho más próxima a su venida. Cada vez que veo las barbaridades que hace la humanidad, como lo que decía hace ratito en la mañana en el tiempo de oración. No es posible que una institución seria, o al menos hasta ayer yo pensé que era una institución seria, como es el Tecnológico de Monterrey, hace su actividad cultural hermosa para los hijos de los, yo no sé, supongo que habrá sido para los hijos de los empleados y de los maestros, porque su actividad hermosa de cultura, de literatura, de lectura de cuentos, a quienes invita a leer cuentos, es a drag queens. Ayer lo leí en el Universal, el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Drag queens leyéndole cuentos a los niños. Pero yo no sé quién es más, iba a decir estúpido, pero no debo decirlo en la iglesia. Yo no sé quién es peor, si quienes organizan eso o los padres de esos niños que los llevan. La humanidad está cegada. Y el mundo está cegado. Y por eso cada vez creo yo que el Señor está por venir. Esto es solamente una cosa aislada de muchas, en todas partes. El Señor está por venir. Vivimos el presente con la certeza de que Dios está con nosotros, y vivimos el futuro con la esperanza de que volverá pronto a establecer su reino. Y mientras ese día llega, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que nos representa, que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros y que nos muestra a Dios. Por eso la encarnación es el más grande acto de misericordia, es el definitivo y más grande acto de misericordia, porque por medio de su encarnación el Señor venció el problema más grande y básico de la humanidad, que es el pecado y la muerte, y el miedo a la muerte que mueve a cometer muchos pecados. Ve preparando la canción, por favor. Por medio de su muerte, por medio de su sacrificio personal, Jesús canceló el pecado, destruyó el temor de la muerte
¿Cuántos tienen miedo a la muerte? No queremos morirnos, eso es otra cosa, pero miedo. Libres. Somos libres de miedo. Y destruyó el poder del pecado y es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Porque se hizo humano, entiende todas nuestras tentaciones, todos nuestros dolores, todas nuestras preocupaciones, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos olvidados, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos desesperados, cuando nos sentimos contentos, cuando nos sentimos felices. Él entiende todo y toda tentación la comprende, y no solo la comprende, sino que nos toma del brazo y nos dice: yo pude vencerla como hombre, tú puedes vencerla como hombre, como mujer, y además estoy contigo, y además te muestra el camino, pero yo soy el camino. Por eso como hijos vivimos con la fe de Abraham, y en cualquier tormenta nos sabemos sorprendidos, nos sabemos protegidos, nos sabemos abrazados, nos sabemos comprendidos por nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en este pasaje, el 2, capítulo 2, 5 a 18, menciona tan enfáticamente la importancia de por qué Jesucristo se hizo un ser humano. Te invito a que en casa lo vuelvas a leer una y otra vez. Que el Señor te muestre las preciosas razones por las que el Señor, el Creador, el Autor, se hizo. Te invito a ponernos de pie, por favor. Y que oremos y que le digamos a nuestro amado Dios: gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa encarnación de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Señor. Bendice. Dile: gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque cuando soy débil, tú me fortaleces. Porque no hay dolor, sufrimiento, debilidad, no hay enfermedad que tú no hayas llevado, que tú no hayas experimentado. Gracias, Señor, porque no hay tentación, no hay pecado que me tiente que tú no hayas vencido. Muchas gracias, Señor. Gracias, amado Señor, porque no hay momento de soledad, no hay momento de tristeza que tú no comprendas, porque tú pasaste por ahí y por eso me tomas de la mano para llevarme a través de esos momentos difíciles. Y, Señor, tomados de tu mano, tenemos la certeza y la confianza de que tú estás con nosotros.